Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy Armando Priego hace una pregunta importante. ¿De qué escapamos al ser salvos? Prepárese para escuchar y participar mientras descubrimos cómo la salvación nos rescata del pecado, de las tinieblas y de una vida sin propósito. Te saludo en esta hora, en este día, en donde quiera que estés, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir contigo una parte de la palabra de Dios, la cual nos va a bendecir grandemente, ya que todo lo que viene de Dios es para nuestra edificación y nuestro consuelo y nuestra corrección. Pero este día Dios tiene una nueva bendición para ti y para mí. No solo es una bendición que hace la diferencia en lo que fue ayer, porque Dios cada día incrementa y aumenta sus bendiciones sobre nosotros, así como lo es su misericordia. La Biblia nos enseña que nuevas son cada día sus misericordias. Quiero compartir contigo algo que es grandioso, pero que mucha gente no lo entiende o lo ha escuchado, pero no sabe a ciencia cierta lo que significa. Quiero hablarte de lo que significa ser salvo. Esta expresión la oímos a veces y no sabemos exactamente por qué lo dicen. Pues este día te voy a explicar lo que significa ser salvo. ¿Salvo de qué? Porque la Biblia nos habla. El Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero tú te puedes preguntar, ¿salvo de qué? Pues esto es lo que te voy a explicar para que estemos bien informados por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? La Biblia nos enseña que nosotros, al venir a este mundo, trajimos de nacimiento una herencia de pecado que es congénita y que es algo que aunque nosotros no quisiéramos, viene con nosotros. Entonces el pecado, al estar en nosotros, estamos separados de Dios, lejos de Dios, sin comunión con Dios. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer, a tener una conexión, una reconciliación entre nosotros y el Padre Celestial, ya que Dios nunca ha querido que estemos separados ni lejos de Él. Él nos creó para que vivamos por Él y para Él. Por eso es que Cristo vino a este mundo, para unirnos otra vez al Padre y que no tengamos un destino de muerte, un destino de separación, porque Dios quiere tener comunión con nosotros todos los días, porque para eso nos creó. Así que esto es lo que sucede cuando dice para que seas salvo, salvo de la condenación, del pecado y de las consecuencias que éste tiene. Cristo en los días de su ministerio, cuando hablaba con los religiosos, en una ocasión les dijo: de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado es esclavo del pecado. Eso lo encuentras en Juan capítulo 8, verso 34. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Hay veces que nosotros no entendemos por qué hacemos las cosas que hacemos. Sabemos hacer el bien, pero a veces hacemos el mal. Porque la Biblia dice que el pecado está en aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que el sentir del corazón de nosotros cuando Cristo no mora es una inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, hacia el egoísmo. Todo esto está latente en nuestros corazones porque heredamos la herencia del pecado y de esto nos quiere salvar el Señor. También nos dice el Señor en otra porción de la palabra de Dios, en el Salmo 41, el verso 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista le rogaba y le pedía a Dios que le sanara su alma, porque él había pecado contra Dios. Así que una persona que peca espiritualmente está enferma. ¿Por qué? Porque no busca a Dios, no se interesa por las cosas de Dios. Y cuando esto sucede es porque hay muerte dentro de su espíritu. Está viva físicamente, pero espiritualmente está muerto. Cristo dice que cuando nos encontró a nosotros, es decir, cuando nos salvó, estábamos muertos en delitos y pecados. Y al pasar esto, por supuesto que estábamos separados de Dios, lejos de Él. Un alma enferma por el pecado no busca a Dios, no piensa en Dios. Pero el salmista le decía al Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hay otra porción en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, el verso 4, que dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Estas son palabras del Señor, que dice que el alma que peca, esa morirá. Actualmente está muerto espiritualmente, pero si no hace nada por venir a Dios, por venir a buscar el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, si muere, va a estar separado del Señor eternamente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. La sentencia que está sobre aquellas personas que no han sido perdonados sus pecados, que no han venido al Señor, que no han dicho al Señor, perdóname, ayúdame y lávame en tu sangre para que mi corazón sea renovado, que yo te busque y así yo no tenga un destino de condenación. Por eso es que es serio el asunto este, porque está de por medio la eternidad y también nuestra situación delante de Dios. Si estamos en pecado, estamos separados de Dios y vamos a tener consecuencias trágicas si no corregimos este problema. Y solo lo puede corregir y reparar el Señor que dio su vida por nosotros cuando vino a esta tierra. Él pudo perdonar a todos aquellos que eran transgresores porque Él es Dios. Porque muchos religiosos dudaban porque le decían,
¿quién puede perdonar pecados si solo Dios? Pero ellos no sabían que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Por eso es que Él podía perdonar pecados. Y no solo eso, también sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, hacía liberaciones, hacía obras gloriosas. Cristo dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie. Lo acusaban pero falsamente, mintiendo. Porque Cristo se condujo según la voluntad de Dios. Él no vino para hacer su voluntad, vino para hacer la voluntad de Dios y para dar su vida en rescate de nosotros. Así que el problema serio y más urgente que hay que atender es que nosotros tenemos que corregir el pecado al venir a Cristo y así poder ser salvos de la ira que un día Dios tiene sobre esta tierra. La Biblia dice que el destino de esta tierra no es nada agradable. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo, que es Cristo, pero la Biblia dice también, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecado te mantiene en tinieblas, en oscuridad. Pero hay muchas más razones de las cuales te quiero compartir de qué quiere Dios salvarnos. ¿Por qué nos salva? ¿Para qué? Bueno, Dios quiere salvarnos de las tradiciones, de las supersticiones y de vivir una vida vana. Es decir, que sin nomás vivir por vivir, sin saber de dónde vino la información o el conocimiento que tenemos. Normalmente nosotros heredamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Si es bueno o malo, pues no sabemos, pero lo recibimos porque nuestros padres nos guiaron. Pero Dios dice que cuando se vive sin Cristo, sin conocimiento de Dios, es una vida vana. Es como decir una vida inútil. ¿Por qué? Porque no vives para el propósito para el cual Dios te creó. Y de eso nos salva Dios. Eso lo explica la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18 y 19. Dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que de esto nos quiere salvar el Señor, de vivir una vida vana, una vida de tradiciones, una vida de supersticiones, herencias que recibimos. Nosotros no sabemos si estamos bien o estamos mal, pero Dios quiere que aprendamos que lo que recibimos de nuestros padres no es el conocimiento de Dios, es una tradición, es alguna herencia que recibieron ellos también de sus antepasados. Mira que cuando Dios quiere tratar con nosotros, la primera cosa que hace es separarnos de las supersticiones y de las costumbres paganas que no vienen de Dios, sino hasta en cierta manera son inspiradas por los demonios, porque los demonios quieren que nos alejemos más de Dios, quieren que estemos ignorantes, quieren que no conozcamos al Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, quiere que nos conformemos con la idolatría, con las costumbres, con las supersticiones. Hay personas que creen que si ponen una herradura en la casa de ellos, en sus puertas, piensan que eso les trae suerte, o si traen una pata de conejo,
o tantas cosas, hasta cómo se visten. Todo eso son supersticiones. Y eso no es el conocimiento de Dios. Es alguien que se inventó eso, no sé de dónde vino, pero eso no es de Dios. La palabra de Dios nos enseña que un creyente que ya está en Cristo Jesús, él no vive según la suerte, el destino o las cosas que el mundo enseña. Hay gentes que antes de empezar su día quieren saber qué dice el horóscopo, qué pronostica. Todo eso son supersticiones que están confiando más en el horóscopo que en el Señor, porque el Señor les dio la vida. El Señor quiere guiarlos. La Biblia nos enseña que cuando conocemos a Dios, ya no existen las casualidades, ya no existe el destino. Solamente es Dios el que obra en nosotros. La Biblia dice, por Jehová, que es Dios, son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo pues puede conocer él su camino? Porque Dios es el que lo dirige, el que lo programa. Dios no quiere que seamos supersticiosos, no quiere que nos acostumbremos al estilo del mundo. El mundo vive de acuerdo a las supersticiones, que cuando el sol está muy fuerte, que te puedes enfermar, y es cierto, pero hay cosas que son verdaderas porque las hemos vivido y experimentado, pero que Dios quiere que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, es la verdad. Por eso es que Dios vino a salvarnos de tradiciones y de una vida vana, inútil. La Biblia nos enseña también que cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, que es conocido como el padre de la fe, Dios, la primera cosa que hizo con él, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Te quiero llevar a otro lugar. Dios no podía tratar con Abraham en su casa, en su país. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a las costumbres, a las cosas que su padre le había enseñado. Y Dios no quiere que se mezcle lo que Él va a hacer con nosotros con lo que nos han enseñado. Dios quiere guiarnos y guiarnos siempre en la verdad. Le dijo, sal de ahí. Eso lo encuentras tú en Génesis capítulo 12, el verso 1. Mira lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Cuando él obedeció, Dios se le manifestó. ¿Por qué? Porque quería enseñarle cómo es Dios, sacarlo de esas tradiciones que él estaba viviendo en su casa. Él era una persona religiosa, pagana, porque eso era su padre. Su padre se dedicaba a vender ídolos, chiquitos y grandes. Y en una ocasión Abraham, su padre lo dejó cuidando los ídolos, mientras él iba a un mandado. Y él empezó a ver que había ídolos grandes, chiquitos, de todos tamaños, porque los estaban vendiendo. Entonces Abraham dijo, mi padre dice que estos son dioses, que son algo que sirve para la gente, que ellos los defienden. Entonces dijo Abraham dentro de sí mismo, voy a ver si es cierto. Entonces Abraham se le ocurrió algo que
que solo él lo pudo pensar. Agarró un palo y empezó a quebrarlos, pero no quebró a los ídolos grandes, solo a los chiquitos. Y cuando vino su padre y los encontró todos despedazados y quebrados, le dijo, ¿qué pasó aquí? No, pues que se enojó el ídolo grande y empezó a romper todos los ídolos chiquitos. Le dijo, tú no sabes lo que estás haciendo ni lo que estás diciendo, porque estos no son ídolos, no tienen vida, solo es un pedazo de yeso o de piedra. ¿Cómo es que tú dices que se enojó y quebró a los ídolos pequeños? Abraham le dijo, que tus oídos oigan lo que tu boca dice, para que entiendas que estos no tienen ninguna virtud, ningún poder, sino son solamente pedazos de yeso o de madera o de piedra o de lo que lo hayan hecho. Pero el caso es que Dios lo libró a Abraham de una vida de superstición, una vida vana que había heredado de su padre. Por eso Dios le dijo, no quiero que te quedes aquí, sal de aquí, porque quiero tratar contigo y quiero darte a conocer quién soy yo, que yo soy el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que tus ojos ven. Yo soy el creador de eso y yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie que sea como yo, porque yo soy el origen de todas las cosas. Por eso es que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Cuando la Biblia se abre dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Si lo creen las personas, está bien, pero si no lo creen, Dios no está interesado que le crean. Él lo hizo. Él, cuando habla, las cosas se hacen. Por eso es que Dios, al conocerlo, conocemos al Dios verdadero. Pero de esto nos salva el Señor, de vivir una vida de supersticiones. Pero hay más cosas de la cual nos quiere salvar el Señor. Y es que el Señor nos quiere salvar del mundo de las tinieblas. Porque Cristo dividió a esta raza, a este mundo, a esta generación, en dos tipos de personas. Nos habla el Señor que Satanás tiene un reino, tiene servidores. Entonces, cuando Dios trata con nosotros, nos salva de ese mundo de tinieblas para que nosotros conozcamos al Dios verdadero. Y esto es lo que quiere Dios hacer con nosotros, librarnos de la potestad del enemigo, porque una persona que no está en el reino de Dios, porque existen solo dos reinos y el reino del enemigo. Si una persona no está en el reino de Dios, entonces ¿dónde está? Lo quiéramos o no, está en el reino de Satanás. Porque Cristo enseñó que la humanidad completa se forma de dos grupos. Por ejemplo, dijo que ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que andan por ahí. Y luego dijo, angosta y estrecha es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que andan por ahí. Así que si las personas no están caminando por el camino de la vida, que es el camino angosto, están caminando por el camino ancho.
porque en el camino ancho hacen lo que ellos quieran. Nadie les dice nada. Por eso es que van en el camino ancho y ese camino los lleva a la perdición. Porque nosotros no le damos cuenta a nadie. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que se nos antoja, eso es lo que hacemos. Por eso es que Cristo dice, solo hay dos tipos de personas en este mundo. También dice que Cristo vino a este mundo para caída de muchos y para levantamiento de otros. También dijo el Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. También dijo el Señor, quiero que si me vas a servir, seas frío, frío o caliente, caliente, pero no tibio. ¿A qué se refiere? Que si le vas a servir de veras, tienes que ponerte serio y buscar a Dios, que eso es estar caliente. Pero si no lo quieres servir, pues entonces piérdete y ve a vivir tu vida como tú quieras. Pero no te quiere tibio. No quiere que estés siendo religioso, según tú sirves a Dios. Pero Dios dice que cualquier persona que es así, es una persona tibia. Y las personas tibias, dice el Señor, las voy a vomitar de mi boca. Dios no quiere las cosas a medias. ¿Te decides por servir a Dios o te vas a vivir a tu estilo, a tu gusto, pero no a medias? Eso es lo que la Biblia nos dice. Te quiero explicar que al Señor venir a nuestras vidas nos salva de las tinieblas, del reino de Satanás. Dice el libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Esto es lo que hizo Cristo, o lo que quiere hacer con la vida de aquellos que vienen a Él. Moverlos, sacarlos del reino de las tinieblas para que conozcan la luz, para que anden en novedad de vida, para que el Señor sea su guía, que vean las cosas como Dios las ve, que se den cuenta que este mundo está engañado, vive una mentira. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo y que el mundo entero está bajo el maligno. Ese engaño, puro engaño. ¿Tú te has dado cuenta que en este mundo cuántos engaños suceden diario? A veces no son inmediatos, pero se descubre después que era un engaño, una falsedad. ¿Por qué? Porque quien los guía y quien les pone en su cabeza que engañen y que mientan es Satanás. Por eso es que dice que al vivir en el mundo de Satanás, en el reino de Satanás, son guiados por Satanás y por eso es que ellos engañan, mienten. De esta vida quiere librarnos el Señor, porque no tiene buen fin el mentiroso y el que engaña. Dios lo va a condenar. De hecho, ya lo tiene condenado, pero no tiene que estar así, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para que nuestras almas sean sanas. Cristo dijo, el que está sano no necesita médico, sino el enfermo, porque no ha venido Cristo a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El apóstol Pablo dijo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros, darnos la salvación, salvarnos de la potestad de Satanás, de las mentiras del diablo que engaña a la gente. Por eso es que queremos que tú aprendas
de qué te salva Dios. Pero si tú estás decidido a venir al Señor, no solo te salva el Señor de muchas cosas malas, sino también te salva de una vida de fracaso, de derrota, una vida donde no vas a poder experimentar el bien de Dios ni el favor de Dios hasta que vengas a Él. Él quiere guiarte todos los días de tu vida, quiere encaminarte, quiere que lo conozcas, quiere que sepas que tu destino es estar con Él, que tengas comunión con Él. Y entre tanto que tienes vida en este mundo, así como yo, tienes que serle fiel, que buscarlo y esperarlo, porque no nos espera nada bueno en este mundo. Por eso es que Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si a ti te interesa y quieres ser librado de tantas cosas malas, negativas, maldiciones que hay en este mundo, de eso te quiere salvar el Señor, que seas salvo, para que si un día, sea que Dios te llame antes o que te vayas después, vas a tener un buen final. Cristo tiene escrito tu nombre en el libro de la vida, porque si tú le dices, yo te recibo, yo te acepto, perdóname, lávame en tu sangre, Cristo te va a hacer que seas una nueva criatura, te va a bendecir, va a venir el Espíritu Santo a tu vida y te va a ayudar todos los días con todas las debilidades que tenemos. Pero si no quieres nada con Dios, pues tú elegiste. Dios no puede hacer nada por ti. Pero tú eres inteligente. Tú quieres lo mejor. Tú quieres conocer al Dios que hizo el cielo y la tierra. Por ello es que toma la decisión hoy de venir al Señor por fe y decirle a Dios, yo quiero conocerte. Quiero saber lo que es vivir contigo, andar contigo. Te ruego que me ayudes y voy a empezar a leer tu palabra, a congregarme en un lugar donde me hablen de la Biblia y de ti. Si haces esta decisión, nunca te vas a arrepentir. Vas a saber que has pasado de muerte a vida. Esta reflexión que te traigo es para que te salves de todas aquellas cosas de las cuales no sabías tú de qué Dios te iba a salvar. Hasta aquí llegó mi reflexión. Te bendigo a ti y a tu familia, las cuales Cristo quiere que lo conozcan, que tengan comunión con Él. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Que Dios te bendiga. Hoy descubrimos de qué escapamos al ser salvos: del peso del pecado, del poder de las tinieblas y de una vida sin dirección. En Cristo encontramos libertad, perdón y esperanza. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.